Pensemos en puntos de origen. Me gusta más la expresión en inglés porque es point of origination. You can say point of origination. O sea, puntos de originación tienen una dinámica que punto de origen parece que estuviera fijo. Pero con esa especificación yo diría que la idea de modernidad, de posmodernidad y altermodernidad tienen su punto de originación en Europa. Y la idea de descolonización tiene su punto de originación en África más que nada, pero yo diría en todo el tercer mundo, agrupado alrededor de la conferencia de Bandung, de los países no independientes. Ahí es donde se origina el concepto de descolonización, aunque se hubiera usado antes. Ese es el momento en que produce a Fanon, a Césaire, a Amílcar Cabral, etc. Eso me parece realmente importante. ¿Por qué? Porque la posición de Bourriaud de altermodernidad es un proyecto de familia europea. Es decir, ¿qué dice Bourriaud? Que ya la posmodernidad no es suficiente. ¿Y qué es lo que hace él? Yo creo que lo que hace es interesante, porque la posmodernidad todavía está articulada en una cronología temporal. Una cronología, una línea temporal que es la... Y Bourdieu dice, no, ya esto no es suficiente, tenemos que mirar al espacio. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando uno ve la exposición de Altermoderna, bueno, yo estuve ahí también, tengo el catálogo, pero estuve también. Uno ve que los autores convocados, extranjeros, no europeos, son de Japón y de Estados Unidos mayormente, pero entre Estados Unidos no está, por ejemplo, Fred Wilson, ¿cierto? Entonces, la altermodernidad está mirando a un mundo que es el mundo, digamos así, afín, es decir, ahí donde la modernidad como punto de originación europeo se ha expandido y tiene sus sucursales, digamos así, sus afiliados, ¿no? Y la segunda es que la altermodernidad es, el altermodernismo, altermodernidad, no me acuerdo cómo le llaman, es todavía la visión europea hacia el espacio, ¿no? En cambio, como dijimos antes, el proyecto descolonial que se origina en el tercer mundo está atento a otras problemáticas, es decir, de qué manera los artistas e intelectuales del dicho tercer mundo responden incluso a la altermodernidad. Entonces, lo que es importante aquí es no cuál es mejor o cuál es peor, sino que las dos posiciones son legítimas, pero hay que mirarlas desde la geopolítica del sentir, del pensar, del conocer. Los proyectos que se originan en Europa también se encuentran en el mundo no europeo, y que los proyectos de descolonización que se originan fuera de Europa también se encuentran en Europa y en Estados Unidos, y eso uno lo encuentra fundamentalmente en los inmigrantes, las inmigrantes, en Europa, en la Europa del Este. Y en Bogotá vamos a tener a Tania Ostojic y a Marina Grizzly, un poco en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que buscan las estéticas? ¿Por qué no estética? ¿Por qué estética sino estética? Porque dos cosas. El concepto mismo de estética, de nuevo, es un concepto que se origina en Europa. El punto de originación de estética es Europa, que retoma el concepto de aiestesis, que no es estético. Los griegos no usaron aiestesis para lo que hoy llamamos estético. Si uno lee la poética de Aristóteles, él usa mimesis, poiesis, catarsis, pero no usa aiestesis. Aiestesis era otra esfera que tenía que ver con el afecto, con los sentimientos. En el siglo XVIII, Europa se apropia de eso y convierte la aiestesis en la estética y articula la estética como el sentir, el apreciar, el juzgar lo bello y lo sublime.
Entonces la estética se convierte en una estética y en el punto de referencia para todo lo demás. Las estéticas descoloniales son en plural por dos sentidos. Una porque el camino es descolonizar la universalidad del concepto de estética y volver a la aiestesis, es decir, volver a la producción que motiva, que crea subjetividades no controladas por las reglas o las normas de la estética tal como se plantean desde Baumgarten, Kant en adelante. Esto es, digamos, un punto fundamental en las estéticas descoloniales, ¿no? La descolonización del sentir, del saber, del pensar, etc. ¿Y por qué estéticas? ¿Por qué estéticas en plural? Porque no puede haber un universal, puesto que las estéticas descoloniales provienen de distintas historias locales en el globo, que tienen en común el responder a la universalidad imperial de Europa. Pero las estéticas imperiales, digamos así, en América, en Colombia o en América del Sur, el Caribe, tendrán una configuración distinta a las de África o las de, digamos, Corea o Taiwán o Asia Central. Entonces, esto es muy importante porque hay una conectividad no a nivel de los contenidos o de las formas en que las estéticas descoloniales se articulan, sino en que las estéticas descoloniales tienen en común la herida colonial. Y la herida colonial es como Europa, a través de varias formas, incluida la estética, y hay muchísimos ejemplos aquí, construyó, digamos, la diferencia colonial, racista, y la herida colonial en el sentido en que disminuyó como seres humanos a todos los seres del planeta que, como diría Kant, no comprendían o no estaban en condiciones de comprender lo bello y lo sublime. Desde la mera concepción, digamos así, de la muestra de Bogotá, tuvimos claro que el lugar de la muestra estaba en relación a dos acontecimientos que ocurrieron en Europa en el 2009. La exhibición Alter Modernidad, que fue inaugurada por marzo del 2009, y la exposición Modernologías, que inauguró el MACBA en septiembre del 2009, curada por Sabine Breitweiser. Entonces, en España. En España. Pero lo que muestran estas dos exhibiciones es que Europa está todavía preocupada por la modernidad. Y esta se trata de cómo responden los artistas a los problemas de la modernidad. El proyecto de Bourriaud es proponer la alta modernidad como una superación del postmodernismo, de la posmodernidad, ¿right? Sí, porque aquí tenemos un problema bien complejo, y es que parte de esa agenda hegemónica de producción de conocimiento ha llevado a los países postcoloniales a tratar de completar ese proyecto moderno del cual no fueron parte. Fueron Exacto. Unos hijos bastardos, de alguna manera fueron sujetos de ellos, pero esa necesidad de completarlo, y al parecer estas dos exposiciones tratan de hacer eso mismo, es decir, el proyecto no está completo en términos de Habermas, Exacto. completémoslo, algo más falta, ¿no? Se acabó la Exacto. posmodernidad en términos de Bourriaud, no hay posmodernidad, se acabó su tiempo cronológico, terminemos la periodización, pasemos a lo siguiente. Exacto. Aquí hay una respuesta distinta. ¿Cómo es esa respuesta? La respuesta distinta es que nuestra preocupación, es decir, lo que hicimos, es decir, la altermodernidad o la modernidad puede estar también en Colombia. Es decir, el problema del eurocentrismo es que no es Europa, sino que el eurocentrismo es un estado mental, digamos así, que fue con Europa por todas partes, y entonces podemos encontrar en Colombia adherentes a la modernología o a la altermodernidad. Pero quienes hacemos, digamos, quienes curamos esta exhibit,
para nosotros es otra preocupación que no es la modernidad, sino que es la colonialidad. Y esa colonialidad también puede ser una preocupación de Europa, y también está en Europa. Lo que pasa es que ¿quiénes están preocupados por la colonialidad en Europa? De nuevo, los de former Eastern Europe, de la Europa del Este, o los inmigrantes. ¿Para quién la colonialidad tiene sentido? Para esta gente. Entonces la respuesta que tratamos de dar con esta exhibición es, digamos, cuáles son las respuestas a la modernidad de quienes habitan la colonialidad y piensan y sienten en la colonialidad, ¿no? En ese sentido, yo diría, la ambición, la exhibición sería ambiciosa, puesto que sería la tercera pata. Es decir, el MACBA sería uno, el Tate Museum sería otro, y la tercera pata sería las estéticas descoloniales en Bogotá. Ustedes ven estéticas descoloniales Abya Yala, la Gran Comarca. Esto fue un largo proceso porque el primer intento fue estéticas descoloniales en América Latina. Pero resulta que esto era un poco problemático, porque estética colonial en América Latina dejaba de lado la cuestión indígena, la territorialidad indígena, el habitar el territorio indígena y el habitar el territorio afro. Entonces, un segundo intento fue estéticas descoloniales, Abya Yala, / América Latina, / la Gran Comarca. Y el tercer intento se cayó América Latina. Entonces quedó estéticas descoloniales, Abya Yala, a la Gran Comarca. Es ya un acto de descolonizar el nombre, la tendencia universal del nombre América Latina.